Tal vez sea posible inferir que conforme pasa el tiempo va nutriendo a esta disciplina que se conoce vulgarmente como historia, de tal manera que mientras sigan cayendo calendarios de las paredes, la historia se va a ir nutriendo cada vez más, contrario sensu, a lo que suponía en un momento Francis Fukuyama, que había llegado el fin de la historia. No vamos a discutir sobre el fin porque estamos en el principio del espacio de la revisión histórica de lo que pasaba hace 10 años en este mismo espacio, cuando aparecía una persona diciendo que iba a hacer historia, y hoy lo venimos a ratificar. Facundo Fernández Rinaldi, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo anda? Bien. Al final hasta el libro que usted mencionaba del fin de la historia fue historia, ¿no? Fue historia ya. Sí. Podría ser jactancioso, pero es estrictamente cierto que un profesor de historia, cuando le pregunte cómo anda, diga haciendo historia. Porque sí, ahí creo que va a venir una discusión. Contándola, enseñándola. Claro, porque... ¿Quién hace historia? Por ejemplo, ¿Napoleón o Tucídides? Pero veo que hay momentos de la historia que yo creo que quizás más de un personaje, ¿no? O sea, mujer, hombre, lo que sea, debe haber sentido que estaba haciendo historia. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, hay muchos... Hay muchos que creen, sí, estar haciendo historia mientras están viviendo. Exactamente. Ni hablar de las sucesivas ínsulas refundacionarias de los políticos. Veo que como no con esta decisión que estamos tomando, estamos haciendo historia. Sí. Se cuenta que Pancho Villa andaba con un cronista en caballo al lado contando la historia de lo que estaba haciendo. Claro, al buen modo cronista. Exacto. No. Sí. Que es muy difícil pensar que ese cronista estaba haciendo historia, estaba haciendo una crónica. La perspectiva la dará el tiempo. Claro, pero uno le decía, captame de este lado, por si acaso, sacame una foto. Voy a hacer así como que estoy entrando a Ciudad de México y viva la revolución. Pero me gustaría que lo describieras de otra manera. Claro. Haceme más músculos en la descripción. Bueno, pero no venimos a hablar de Pancho Villa, no, tampoco del fin de la historia. Pero sí de un personaje argentino él, que vaya que transitó la historia, una persona muy longeva y que tiene mucho que ver con la historia argentina, aunque quizás mucho no lo conocemos. Mire, le voy a decir el nombre de pila: Liborio. Liborio. Ay, algo me suena, pero no exactamente. Bueno, de este hombre... No sé si no hablamos... Mire, le diría... No sé si no hablamos hace 10 años. No lo recuerdo, pero fue una columna de quizás de las primeras épocas. Y estamos hablando de este... Estaba pensando que rima con dos palabras que son antitéticas. A ver. Y por ejemplo, holgorio, sí, y velorio. Y velorio. Que no van bien en una misma frase. Bueno, mire, que la gente que no está escuchando, que piense más rimas para Liborio y que piense si además lo conocía, porque yo creo que quizás alguno o alguna que nos está escuchando lo conoce como con sus otros apodos, por ejemplo, o sus seudónimos más de carácter literario. Por ejemplo, Quebracho o Lobodón Garra. Lobodón Garra. Sí, y quizás ha leído algo de él. Pero si no, estamos hablando de alguien que nació en 1902 y falleció en el 2003. Ajá. O sea que vivió... 101. Exactamente. Fue un destacado militante trotskista, Liborio, argentino. En principio fue miembro del PC y durante una estadía en Estados Unidos conoció a los trotskistas y al grupo de Oehlers. Rompió con el estalinismo mediante una carta abierta publicada en noviembre del 36 por la famosa revista que también tuvo su versión editorial Claridad. Fue partidario de la Cuarta Internacional, editaba un boletín de información que hacía campaña por la unificación de los partidarios de la Cuarta Internacional en la Argentina y había organizado una primera conferencia y un primer reagrupamiento el 7 de noviembre del 37. Algunos años después, este personaje va a romper con la Cuarta Internacional y fue autor de una extensa obra bibliográfica. De quien estamos hablando es del hijo de Justo, Liborio Justo, nada más ni nada menos.
obviamente sería injusto decir que solo fue el hijo de. Pero se potencia más por haber sido el hijo de. Sí, y vamos a decir un poco de esta relación más adelante y de un y cuando momento. se dice Justo, no estamos hablando de Juan B. Justo, por ejemplo. Ni Alicia Moró, Exacto. que también se le decía que era de Justo y decía, bueno, de nadie. Pero dijimos que nace en 1902. Agustín P. De Agustín Pedro Justo, exactamente. Bueno, respecto a Liborio, es una persona que obviamente por ser hijo de alguien que venía de una familia importante, que había participado su padre en las primeras revoluciones radicales, que fue ministro de guerra de Marcelo Torcuato de Alvear, que va a participar del golpe a Irigoyen en el 30 y que luego, por unas elecciones un tanto dudosas con la concordancia, va a convertirse en presidente y en una figura también importante de los años 30. Pero su hijo había recibido, decíamos, por todo esto una formación aristocrática y quizás sus primeras muestras de rebeldía, yo no sé, usted me dirá si no va a ser bueno definirlo como un rebelde, fue como estudiante de medicina cuando obviamente le llegaron las oleadas de la reforma universitaria que empezó en la Facultad de Medicina de Córdoba en 1918. Estas inquietudes lo van a alejar un poco de su padre, quien, bueno, ya nombramos Agustín Pedro Justo. Si viajamos un poco en el tiempo, ya en la década del 20, la rica década del 20 argentina, Liborio había hecho ya un primer viaje a Estados Unidos en 1926, que lo llevó... Los años locos. Exactamente, para Estados Unidos. Claro, ¿dónde fue? Y lo llevó a idealizar la democracia de aquel país en el que veía posible el ascenso social, algo que ya le había pasado a otros argentinos, por ejemplo Sarmiento. Este impacto que le produjo hizo que, bueno, solicitara una beca para estudiar en Estados Unidos y le permitió volver también en el año 30. Año ya no tan loco, sino sí, loco deprimido. Sí, exactamente. En este segundo viaje, en el marco de la Gran Depresión, la crisis capitalista del 29, sufre una radicalización su pensamiento y que lo llevó a formarse en el marxismo, y esto obviamente lo llevó a vincularse con el comunismo en Estados Unidos. A su vuelta, su padre ya era presidente desde 1932, tras estas elecciones fraudulentas, en la que no solo estaba proscripto el irigoyenismo, sino incluso Marcelo Torcuato de Alvear, que lo hemos hablado, esta relación entre ambos en alguna otra columna. Digo, ¿por qué? ¿Por qué señaló esto hasta Marcelo? Porque recordemos que dijimos que Justo había sido ministro de guerra de Alvear. Obviamente, bajo los gobiernos de Justo, Argentina va a reforzar los lazos con Inglaterra en el conocido Pacto Roca-Runciman del 33. Y en ese contexto, Liborio se va a acercar al Partido Comunista Argentino. Ya se había acercado al estadounidense, ahora se va a ir por el argentino. En noviembre del 36 hace pública su ruptura con el PC en un artículo que salió publicado en la revista Claridad, y en este artículo va a plantear Liborio que Stalin y sus epígonos han momificado el pensamiento de Lenin lo mismo que su cadáver. Y va a trazar unas... Se hace trotskista. Exactamente. Aunque un trotskista de estas personas que nunca es del todo de algo ni de alguien. Liborio. Un comunista libre pensador. Claro, si se quiere. Y él dice, respecto al estalinismo y al PC, dice, no consideran que solo el proletariado puede hacer hoy la revolución democrático-burguesa transformándola en socialista. Pretender que la burguesía pueda hacer hoy la revolución democrática burguesa cuando está en pleno periodo reaccionario y decadente es ridículo, pensando en lo que estaba pasando en la Argentina. Obviamente esto lo llevó a cumplir... siempre será la discusión por la burguesía nacional, ¿no? Bueno, exactamente. Para Liborio esto llevó al PC a cumplir un papel contrarrevolucionario
incluso en España en plena guerra civil. Y mire lo que dice. Dice, yo que vengo de la burguesía me hago comunista y cuando me hago comunista el PC pasa a ayudar a la burguesía. Claro. Miren, el PC le va corriendo el arco a Liborio. Exactamente. Esto lo recuerda Hernán Camarero, docente investigador de la UBA y del CONICET y director del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y las Izquierdas, quien ha escrito sobre esta figura. Pero vamos a ir a un momento muy particular, que es también año 36, con la conocida anécdota del viaje a Argentina del presidente estadounidense, esa figura que eclipsó a toda América, Franklin Delano Roosevelt, que había asumido en el 33, y que era la primera vez que un presidente estadounidense visitaba la Argentina. En la visita, obviamente, que le toca recibirlo a Agustín Pedro Justo, sí, presidente del 32 al 38. Y Roosevelt estaba a punto de comenzar su discurso en el Congreso de la Nación cuando se escuchó claramente el grito de ¡abajo el imperialismo! ¿Roosevelt en Estados Unidos escuchó eso? Roosevelt viene a la Argentina. Sí. Va a hablar en el Congreso. Ah, el Congreso argentino. En el Congreso argentino. Perfecto. Un Congreso que, bueno, que había tenido asesinatos, sí, en el Senado. Era un Congreso difícil. Y el tipo va a hablar y escucha que le gritan ¡abajo el imperialismo! Ajá. El primer mandatario intenta llamar el orden mediante gestos con su mano derecha, mientras a su lado, el presidente, Pedro Justo, advertía que la exclamación que se le había hecho al representante provenía de su círculo más rojo, si se quiere. De una voz que le era familiar. Exactamente, tan familiar que era de Liborio, su hijo. Dice Liborio, reconozco que lo hice en cierto modo, aprovechando mi situación de hijo del presidente. En otra circunstancia no sé si lo hubiera hecho. No se pudiera haber acercado al Congreso ni a ningún lugar cercano a Roosevelt. Exactamente. Cuando le preguntaron allá por los 80 en una entrevista, le preguntaron ¿qué pasó con usted cuando la visita de Roosevelt a la Argentina, siendo su padre presidente de la nación? Y él dice, cuando llegó Roosevelt, todos fueron a recibirlo al puerto. También los stalinistas que lo calificaban de gran demócrata. Yo dije, algo hay que hacer. Le voy a gritar. Yo estaba en buenas relaciones con mi familia. No veía a mi padre, pero me encontraba con mi madre en una confitería del centro y le pedí que me dieran una entrada para el acto del Congreso. Y el grito lo va a hacer, dice, en castellano y en inglés. Cuando Roosevelt iba a empezar su discurso y todos estaban atentos para escucharlo, grité abajo el imperialismo, pero no me dieron tiempo a gritarlo en inglés. Cuando grité desapareció toda la gente que estaba al lado mío, quedé yo solito ahí, creían que era un terrorista que iba a tirar una bomba, después vinieron como 20 canas que me agarraron y me llevaron en el aire por las escaleras. Claro, cuando yo grité mi padre estaba al lado de Roosevelt. La policía me preguntó sobre la forma que utilicé para entrar y yo les mostré la credencial que decía Presidencia de la República. Me llevaron una pizza y me tuvieron ahí. Yo pensé que me iban a destrozar. Después me llevaron a la central de la policía donde estuve varios días. Me imagino a Justo diciéndole a Roosevelt, no se preocupe, es mi hijo. Claro, él hace, estas cosas pasan todo el tiempo. Si papá no podía hacer nada, ¿qué iba a hacer? En cambio el jefe de la policía, el general Bacareza, quien yo conocía, me dio una mano. A veces no que se un sabe oficial... en qué parte del cuerpo. Claro. Luego vino un amigo de mi padre y me sacó. Me llevaron a La Pampa en una especie de destierro. Estuve allí un mes y aproveché para escribir Prontuario, una de sus obras. Tras unos días de cárcel se va a recluir, como dijimos, en La Pampa, y luego va a retomar la militancia y se incorporó, como usted bien profetizaba, al trotskismo, todavía en una etapa fundacional. En el marco de esos debates, fundó en el 39 el Grupo Obrero Revolucionario, GOR, del que también era parte el dirigente obrero Mateo Fossa, que un año antes había entrevistado con Trotsky en México. En 41 el GOR dejó su lugar a un nuevo agrupamiento llamado Liga Obrera Revolucionaria, LOR, y allí sumó a Nahuel Moreno, quien después fundó una corriente que tras pasar por varias etapas pegó un salto en la década del 70 bajo el nombre de Partido Socialista de los Trabajadores, el PST. Y luego se desarrolló en los 80 como el Movimiento al Socialismo más, no el del el boliviano. En el 41, representante de la Cuarta Internacional, el estadounidense Terence Phelan intentó unificar a los grupos argentinos del trotskismo y se formó el Partido Obrero de la Revolución Socialista, el PORS.
Liborio se niega a participar del reagrupamiento y en el 43 se disuelve tanto la LOR como el PORS. De esas experiencias fallidas, nunca más se integró a una organización. Planteó una ruptura con Trotsky, a quien acusó en una publicación de ser funcional a Wall Street. Trotsky funcional a Wall Street, sí, según el amigo Liborio. Cuando ya estaba acá en América, ¿no? Y en claro. México. Tras el final de su militancia activa, se recluyó durante 16 años hasta el 59 en la isla del Ibicuy, en el delta entrerriano, y Siquebracho fue su seudónimo para los escritos políticos. Lodón Garra fue el que utilizó para la narrativa literaria y sociológica. Ya en el 32 había escrito La Tierra Maldita, relatos bravíos de la Patagonia salvaje y los mares australes. La naturaleza también era fuente de sus preocupaciones y además de escribir practicaba la fotografía. A quien le interese su obra, Daniel Campioni hizo un prólogo para aquella obra que en el 2007 la Biblioteca Nacional editara, Masas y balas de Liborio, donde se funden el narrador y el político revolucionario con escritos sobre la lucha de los obreros y la represión en el 31 y el 35, año en que sus padres estaban en el poder. El libro, ¿cómo se llama? Masas y balas de Liborio. Exactamente. Pese a sus distanciamientos y a sus idas y vueltas con diferentes grupos, tuvo una vida más que literaria y mantuvo posiciones revolucionarias y marxistas durante sus 101 años de vida hasta su muerte en el 2003. Y rápidamente, los mini minutitos que nos quedan, le quiero comentar una charla que tuvo allá por 1984 con los periodistas Humberto Márquez, Carlos Torreño y Rodolfo Colangelo en un café de Córdoba y Callao, apenas unos días antes de viajar al Ecuador con el fin de proseguir sus investigaciones que iban a terminar con un libro sobre la personalidad política del libertador Simón Bolívar. Si les interesa, lo pueden buscar, esta entrevista que publicara el 27 de mayo de 1984, Tiempo Argentino. Felipe Piña en su página también la pone completa, la van a encontrar. Sí. Pero mire, algunas preguntitas que le hacen los periodistas. Dice, ¿tenía frecuentes discusiones con su padre? Obviamente es todo lo que esperaban. Dice, ninguna, porque él sabía cómo pensaba yo y me respetaba. Hasta creo que si hubiera podido, me hubiera seguido. Pero antes había dicho que no lo veía y que frecuentaba a su madre en una confitería. Pero que no discutían. Ah. Dice, ¿se afilió a algún partido político de izquierda por aquellos tiempos? Dice, nunca me afilié a un partido porque no había ninguno. ¿Qué me voy a afiliar? Si estuve en el trotskismo y teníamos nuestro grupo, la Liga Obrera Revolucionaria, que yo orientaba, pero no estuve en ningún otro partido. Cuando les preguntaron por la educación, él dice, al principio fue burguesa y oligárquica. Por lo pronto fui al colegio La Salle. Mi familia no me dejaba ir solo al colegio, siempre iba acompañado por personal de servicio, por alguna tía o por mi abuela. Respecto, dice, ¿cómo hace para romper con toda esa formación? Dice, ¿cómo me rompo? Bueno, el destino mío era ese, romper con todo ese mundo. Yo no me encontraba en ese ambiente. Y le preguntan, ¿usted fue el único de su familia que tomó otros rumbos? El único. Mis hermanas son ultracatólicas, van a misa todos los días. ¿Su padre trató de corregirlo en algún momento? No, jamás. Vea, mi padre era muy liberal, solamente le llamaba la atención el bicho raro que le había salido. Ajá. Y los amigos de su padre, mire, yo estuve viviendo en el colegio militar cuando mi padre fue director. Jugaba al básquetbol y competía en natación con los militares, algunos de los cuales después fueron ministros de Farrell. Hablando de Farrell. El Miro. Exactamente. A quien nunca conocí ni oí hablar fue a Perón. Nunca. O sea, ahí rompió con su padre y dice, no, nunca rompí con mi padre. Él era tolerante. Claro que dejé de verlo, durante años dejé de verlo. Lo que embromaban eran los amigos de mi padre. Me querían meter en un manicomio. Hasta se había corrido por aquella época que yo era un loco. Dice, metiendo a hacer otros temas, como claro, una persona, un literato, le pregunta a los periodistas. Usted habla de Horacio Quiroga y Elías Castelnuovo. Y Ernesto Sábato y Jorge Luis Borges. Jamás. ¿Cómo me va a interesar? Por lo pronto, Sábato es mucho más joven que yo. Yo lo conocí cuando él se acercó al trotskismo. Estuve en su casa en La Plata. Pero su literatura es la más inmunda que hay. Epa. Es burguesa, expresa la decadencia total de esa clase. Y le preguntan, ¿y Borges? No, por favor, no me venga con eso. A mí el único que me interesa es Quiroga. Bueno, si expresa la decadencia de la burguesía, entonces no es un escritor burgués.
No, como la burguesía, el pensamiento burgués, eso era lo mejor que tenía para ofrecer, según Liborio. Claro, puede ser una crítica encubierta a la burguesía. Pero también. Y le preguntan, ¿Art tampoco? No, en mi época era un periodista que a veces hacía literatura. Él creía que la revolución se iba a hacer a través de un movimiento financiado con dinero de los prostíbulos. Y eso no tiene nada que ver con la clase obrera. Y obviamente le siguen metiendo el dedo ahí. Quieren aprovechar, como cuando agarraban, por ejemplo, Carrizo a Borges. Le decía, ¿qué piensa tal escritor, tal escritora? ¿Cuál era su opinión respecto a los poetas del tango? Por ejemplo, Mansi o Discépolo. No me los nombre. No me meta en la cabeza. Usted me lleva a los sótanos del pensamiento. Epa. Dice, pero eran poetas populares. No importa, fueron populares que no tuvieron ni tienen nada que ver con la revolución. Nada que ver. Al revés, son enemigos de la revolución. El tango es producto de una clase desclasada, de todo ese elemento marginal de puerto que vive de la prostitución. ¿No ve que son todos cuestiones de cabaret, alcohol y prostitución? Bueno, Homero Mansi, uno de los nacionalistas radicales, después en Forja. Bueno, yo le estoy comentando, ¿no? El pensamiento de que hoy nos reunió. Dice, ¿y cómo vivió el 17 de octubre del 45? Claro, ya se mete con el peronismo y saben que... Si yo estaba en casa de mi hermana en la avenida Santa Fe viendo cómo pasaban, pero nunca tuve nada que ver con eso. Le preguntan, pero hombre, ¿no era la clase obrera la que pasaba rumbo a la plaza? Sí, pero aunque fuera la clase obrera, eso no quiere decir que expresara ideas claras. También hubo clase obrera detrás de Mussolini. Sí. Y entonces apoyó la revolución de 1955, es decir, el golpe a Perón. Sí. Dice, pero ¿cómo voy a apoyar la Libertadora? Compañero, me extraña, usted está hablando con un marxista-leninista. ¿Quién fue para usted el Che Guevara, ya que hablamos de marxismo? Uno de los representantes de la influencia argentina en América Latina. No tenía grandes conocimientos teóricos, pero fue un argentino que salió a hacer la revolución. Sin él no se hubiera hecho la revolución cubana, porque Fidel Castro estaba dispuesto a trabajar con los Estados Unidos. Y le pregunta, ¿y Alfredo Palacio? Lo último de lo último. No. Era un viejo reaccionario, una mentalidad de tercera categoría. Alfredo Palacio. No dejó a uno en pie. Pero bueno, este es un poco la vida de un personaje que, la verdad, uno lo puede leer, que en el 2001, como pudo, participó salió a la calle. Ajá. Y que tuvo una vida que, si le interesa a la hija... Sí, ya con 100 años salió a la calle con un 99 por allí. Y la hija ha hecho una página respecto a su padre donde está obras, entrevistas, bibliografía, de todo. Y si no, pueden buscar sobre este personaje tan interesante que fue Liborio Justo, para algunos el hijo de Justo. Ni más ni menos. 101 años. 101 años. Casi llegó a empardar al Magiclick alguien que pretendió, curiosamente, encender una llama revolucionaria. Exactamente, que, por cierto, Alicia Moró, esposa de Justo, también fue una mujer que vivió tantísimos años, no así su padre. Pero bueno, eche la invitación para conocer a aquel que se animó a decir abajo el imperialismo. Ante las fauces del propio Roosevelt. Exactamente. ¿Y cómo vamos a cerrar este espacio de Liborio Justo? Bueno, que seguramente le decíamos, mire maestro, escucha esta canción. Un tango no. Un tango no. Un tango seguro que no, pero le he dicho, mire... ¿Le gusta este grupo que se llama La Renga? Seguramente le ha dicho, esa es la decadencia, no sé qué. Bueno, escuche, maestro. La decadencia en homenaje a Liborio Justo. Gracias, Facundes. Hasta luego.